Buenas tardes, estimados participantes. Después de unos días, ¿no?, de descanso, creo, nos volvemos a reencontrar. Buenas noches, Magister Elena. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo Ay, están? bien. Buenas noches, ¿qué tal? Qué gusto de volvernos a reencontrar. A darle el estudio. Muy bien, claro que sí. Muy bien. Vamos a esperar un minutito más para que ingresen un poquito el 50% y empezamos, ¿ya? Bien. Bien, vamos a ir iniciando entonces nuestro trabajo del día de hoy. Buenas noches ante todo y felicitaciones, ¿no?, por ese compromiso que asumen ustedes cada día en el cumplimiento de la asistencia y así como, ¿no?, la entrega también de los trabajos. Muy bien, vamos a iniciar. Vamos a recordar un poco también en el transcurso del desarrollo de la sesión. Bien, voy a presentarles a ustedes el trabajo el tema del día de hoy. Hoy vamos a trabajar los conceptos y paradigmas de la planificación por competencias, ¿no?, que tiene mucha relación con el Currículo Nacional de Educación Básica, ¿no?, que se ha reestructurado últimamente, se ha actualizado el año pasado. Bien, si bien es cierto que anteriormente hemos estado ya analizando en el curso, ¿no?, de planificación curricular, hemos estado ya analizando algunas teorías, ¿verdad? Y algunos conceptos sobre lo que es competencia, ¿cierto? Y un poco, por ejemplo, los enfoques, ¿verdad? Los enfoques transversales, ¿no?, que abordan todos, ¿no?, en toda la planificación curricular. Bien. Bien, estimados estudiantes, ahora hoy vamos a ver el tema, cuáles son esos conceptos y paradigmas que ¿no?, que aborda esas teorías que sustentan, ¿no?, el currículo nacional por competencias. Bien, entonces, vamos a iniciar como siempre con una actividad motivadora. ¿Ya? La actividad motivadora consiste pues en un vídeo acerca de cómo cómo se sustenta, está estipulado en base a qué fundamentos, ¿no?, se construye el Currículo Nacional de Educación Básica. Bien, vamos a observar con mucha atención este vídeo y voy a hacer algunas preguntas que, como siempre, participamos porque, ¿no?, por el tiempo tan corto,
bueno, participan algunos estudiantes de manera con sus aportes de manera voluntaria y también en el chat. ¿Ya? En el chat podemos ir participando, ahí podemos participar todos, ¿ya? Todos lo que estamos presentes, ¿ya? Entonces yo también recojo esos aportes, esas opiniones de ustedes y muchas veces los leo y también, ¿no? Siempre los estoy observando, ¿no? La participación de cada uno de ustedes. Bien, estimados participantes, entonces, ahí tenemos 3 preguntas. El mensaje o contenido, ¿no? Relevante que nos trae el video, así como la planificación curricular y la importancia de planificar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué esa importancia? Bien, entonces, vamos a observar entonces el video. ¿Ya? Bien. Entonces vamos a prepararnos para observar. Bien, vamos a tomar mucha atención, ¿ya? Porque vamos a responder en base al vídeo. Bien. Este módulo le permitirá comprender el proceso de planificación de acuerdo con el Currículo Nacional de la Educación Básica y las bases teóricas que lo sustentan. Antes de empezar el módulo, usaremos una analogía que nos ayudará a entender la estrecha relación entre la planificación y la evaluación. Imagínese que tiene la oportunidad de viajar y que puede escoger a dónde ir. Obviamente, antes de pensar en cómo llegar y qué hacer, tiene que saber a dónde irá. De lo contrario, no es posible planificar significativamente. Es igual en educación. Tenemos que conocer cuál es nuestra meta de aprendizaje para poder planificar significativamente lo que haremos para llegar a ella y saber si estamos haciendo lo correcto para lograrlo. Del a dónde vamos depende toda la planificación. En el Currículo Nacional de la Educación Básica, saber a dónde vamos es tener como meta el perfil de egreso. Su viaje puede ser en avión o en autobús, depende del punto de partida. Igualmente, en educación. Una vez que tenemos las metas, necesitamos saber cuál es el punto de partida, es decir, qué saberes tienen nuestros estudiantes. Es importante conocer lo que ellos saben. Si lo relacionamos con un viaje a Machu Picchu, saber cómo haré la planificación de mi viaje depende de lo que ya sé sobre la ciudad sagrada inca, mis expectativas y la experiencia de otros viajes realizados. Con esta información, puedo hacer un plan de viaje. Este incluirá cómo llegar, qué hacer, qué llevar, dónde hospedarme, entre otros aspectos. Al estudiar esto, seguramente cambiaré algunas ideas preconcebidas que tenía. Es posible que haya comenzado con algunas ideas erróneas, las cuales evaluaré con mis nuevos conocimientos para descartarlas o no. Es igual en nuestra práctica educativa. Tenemos las competencias y el perfil de egreso como metas. Entonces, empezamos con los saberes de los que ya cuentan nuestros estudiantes para desarrollar sus competencias. Durante el viaje, iremos afinando nuestro plan, dado que algunas cosas funcionarán mejor que otras. Es igual en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los estudiantes y nosotros, los docentes, también debemos hacernos estas preguntas. ¿Hacia dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Cómo sigo avanzando? Las planificaciones más efectivas se crean a partir de estas preguntas.
Hay, evidentemente, diferentes formas de expresarlas, así como hay diferencias en las definiciones de evaluación formativa. En las lecturas de este módulo, podrás leer a Sadler y a Wiggins y McTighe, quienes profundizan en estas preguntas. Revisemos la cartilla de planificación. Verán que en ella se presenta el siguiente proceso. ¿Qué aprendizajes deben lograr mis estudiantes? ¿Qué evidencia voy a usar para evaluarlos? ¿Cuál es la mejor forma de desarrollar esos aprendizajes? En este módulo podrás comprender estos procesos a partir de las lecturas realizadas. Este proceso se hace presente en los diversos tipos de planificación, que pueden ser cortos, de unas semanas. Por ejemplo, unidades didácticas y sesiones de aprendizaje. O largas, de un año. Por ejemplo, planificación anual. En otras palabras, precisamos saber a dónde queremos que lleguen nuestros estudiantes al final del año, al final de una unidad didáctica o al final de una tarea, actividad, sesión o sesiones de aprendizaje. Los aprendizajes que queremos lograr son lo primero que debemos tener presente, es decir, lo que esperamos que nuestros estudiantes conozcan o aprendan. Estos son los propósitos de aprendizaje. A continuación, lo que nos preguntamos es, ¿cómo voy a saber que he logrado el resultado que busco? Si aplicamos esto al ejemplo del viaje, la pregunta sería, ¿cómo sabré que esa fue la mejor forma de hacer el viaje? Lo que en educación se convierte en, ¿cómo podemos los docentes evidenciar que los estudiantes lograron los resultados deseados? ¿Qué evidencia se considerará aceptable para comprobar el logro? Podríamos decirlo, como en esta cita del libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. Empezar con el fin en mente significa comenzar con un claro entendimiento de tu destino. Significa saber hacia dónde vas y así comprender mejor dónde estás ahora. Y de esta forma, seguir los pasos que siempre te lleven en la dirección correcta. Comenzar con un claro entendimiento, como señala Covey, significa pensar primero ¿a dónde vamos? El concepto de planificación en reversa tiene como sus principales exponentes a Grant Wiggins y Jay McTighe. Ellos son los autores que proponen la planificación en reversa o diseño invertido, que se caracteriza por poner la finalidad educativa de un determinado propósito de aprendizaje como guía, para luego definir cómo se observará ese aprendizaje y después diseñar las actividades que se requieren para desarrollarlo. Es decir, se empieza por el final para llegar al comienzo. Primera fase. Identificar los resultados deseados. ¿Qué deberían saber, comprender y ser capaces de hacer los estudiantes? Segunda fase. Determinar evidencias aceptables. ¿Cómo sabremos si los estudiantes han alcanzado los resultados deseados? ¿Qué aceptaremos como evidencia del aprendizaje del estudiante? Tercera fase. Diseñar las actividades que se requieren para desarrollar los aprendizajes propuestos. Es decir, se empieza por el final para llegar al comienzo. Bien, estimados estudiantes, como verán, pues, está muy interesante el vídeo. Nos ha dicho muy concretamente, de una manera muy entendible, qué es planificar y por qué es importante, ¿no? Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien. Entonces vamos a las preguntas, a las preguntitas, para poder
ir respondiendo, ¿ya? A ver, la primera pregunta nos dice lo siguiente. Bien, el mensaje o contenido relevante, ¿qué mensaje o contenido relevante nos trae el video visualizado? ¿En qué consiste, no? ¿Qué nos ha dado, qué información relevante nos ha podido brindar? Bien. Entonces, a ver, dos participantes, las primeras participantes, por favor, el contenido. A ver, ahí tenemos Noelia y luego sigue Rocío del Pilar para complementar la primera pregunta, ¿ya? ¿Cuál es la información que nos ha brindado el vídeo? A ver, Noelia. Buenas noches, Escúchame. Miss. Buenas noches. Buenas noches. Buenas En el noches, vídeo señorita lo Noelia. que he podido visualizar es que nos están mostrando cómo planificar, cómo poder llegar a poder enseñarle a nuestros niños, cómo llegar hacia ello, qué propósito debemos proponernos nosotros para que los niños puedan aprender. Ya, como dice ahí, hay 3 fases. Primero debemos identificar. Primero debemos identificar, primera fase. La segunda fase que dice determinar las evidencias aceptadas, ¿no? Y la tercera fase, por último, que dice diseñar las actividades. ¿En qué actividades podemos nosotros llegar a los niños para que ellos puedan aprender y lograr su propósito al final? Ese es todo. Gracias, Noelia. Gracias, Noelia. Muy bien, muy explícita. Así tenemos que ser breves, precisos, ¿no? Entonces nos ha hablado de cómo planificar, ¿no? Para poder, ¿no? De tener esa organización, más que todo, ¿no? De nuestro trabajo. Rocío del Pilar, algo que puedas aportar a lo que nos dijo, a lo que acaba de decir tu compañera Rocío del Pilar. Noelia, ¿no? Ya, Noelia, lo que acaba de decir Noelia. Buenas noches, Rocío. Elena, buenas noches, compañeras, buenas noches. Lo que yo he podido entender sobre el video es que nos enseña a tener metas claras como personas, como futuras maestras, a tener nuestras metas muy claras y también a saber llegar hacia nuestros niños teniendo métodos, estrategias para que ellos puedan aprender, porque se sabe que cada niño tiene diferentes formas de aprender, ¿no? Entonces nosotros como maestros debemos a darles las facilidades, las estrategias para que ellos también puedan aprender y puedan desenvolverse y así contribuir con ellos con una buena educación y saber ver, observar el avance que tiene cada niño para ver hasta dónde ese niño ha avanzado, ha desarrollado en su aprendizaje. Eso es lo que yo más o menos he podido entender del video. Gracias. Gracias, Teresita. Muy bien, así tenemos que ser breves. Muy bien. En el chat nos dicen, por ejemplo, aquí también tenemos algunos aportes de Sarela, dice que debemos ser estratégicos al momento de desarrollar una actividad, utilizando los saberes previos de cada niño para trazar el propósito. Así es, ¿no? Planificar es, pues, organizar hacia dónde vamos, ¿no? Tenemos que tener nuestras metas también trazadas, ¿no? Entonces, ese es el propósito. Bien, vamos con la segunda pregunta, entonces. A ver, segunda pregunta, 2 participantes breves igualmente. Entonces, ¿qué entiendes por planificación curricular? ¿Qué se puede entender? Una definición ya clara, ¿ya? A ver, ¿qué se entiende por planificación curricular? Bien, a ver, ahí tenemos Evelyn. Evelyn, a ver, Evelyn, ¿qué nos puede decir Evelyn? Entonces, ahora una definición de planificación curricular. Muy buenas noches, profesora, muy buenas noches, compañeras. Viendo, ¿no? Acerca del video, lo que nos muestra desde inicio es que para lograr algo, ¿no? Dice que tenemos que, como se dice, hacer un test al estudiante para que
saber qué es lo que sabe y luego, ¿no? Como dice ahí, planificarnos, ¿no? Por decir, no se puede decir, hacer unos puntos. ¿Qué vamos a hacer para que nuestros niños aprendan o logren lo que logren, como se dice, aprender lo que uno queremos enseñar o que lo que uno queremos que ellos sepan, logren, ¿no? Eso es, profesora. Gracias, Evelyn. Claro, ¿no? El propósito, hacia dónde vamos, nos preguntan, ¿no? ¿Dónde estamos, hacia dónde vamos? Ese es el propósito, ¿no? Y qué queremos lograr. Muy bien. A ver, alguien, Sheila, que quiera acotar algún aporte más a lo que ha dicho su compañera sobre planificación curricular. A ver, Sheila. Buenas noches, profesora. Disculpe que me demore, estoy en el celular ahorita. Bueno, No yo te entiendo preocupes. por planificación, como dice la palabra, es hacer un plan, ¿no? Un plan de acción basándonos en un objetivo, ¿no? O sea, trazarnos un objetivo y basándonos en la necesidad que tienen nuestros alumnos, ¿no? Es programar también porque hablaba también ahí de unidades, ¿no? De programar inclusive en todo el año, pero como usted dijo anteriormente, también es flexible, ¿no? Es flexible y podemos nosotros también, de acuerdo a la necesidad que tienen los niños, nos basamos también en los saberes previos en cada sesión que trabajamos y siempre tratando de que nuestro objetivo sea de que los niños y niñas logren sus aprendizajes, ¿no? Pero siempre, como se dice, haciendo este plan. Sin plan no hay clase, no se puede improvisar. Eso es lo que quiero acotar, profesora. Gracias. Gracias, Shelita. Muy bien, claro. Planificar, ¿no? Es organizar, es prever, ¿no? Hacer una previsión de todos los recursos, todas las estrategias, ¿no? Lo que queremos conseguir en base a las competencias para lograr nuestros objetivos. Bien, aquí tengo algunos aportes de Yesenia, por ejemplo, nos dice planificación es pensar en el futuro y pensar hacia adelante. Eso es un proceso de previsión en las acciones que deberán realizarse en las instituciones. Muy bien. Ajá. Dignora también nos dice, debemos organizar bien con las estrategias o programar, ¿no? Para enseñar a nuestros niños. Sheila es la base para la elaboración de los programas y herramientas curriculares y el proceso que permite anticipar, organizar. Muy bien. Bien, entonces, tenemos solamente breve una participación. Entonces, ¿por qué es la importancia de planificar en el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Por qué tenemos que planificar? ¿Por qué se debe, ¿no? Realizar, como dice, un plan, nuestras unidades, nuestras sesiones? ¿Cuál es esa importancia relevante que nos da esos beneficios en el planificar? A ver. Y a ver, Ivonne Medali. A ver, Ivonne. Muy buenas noches. Bueno, el motivo por el cual tenemos que planificar o tener en cuenta la planificación curricular es para poder prever y con la finalidad también de poder saber qué es lo que se le quiere enseñar al estudiante durante el año, qué es lo que se le quiere, o qué actitudes queremos que desarrolle el estudiante. En este caso, qué experiencias de aprendizajes deseables queremos construir en el estudiante. Gracias, Ivonne. Bien, claro, entonces ya sabemos, planificar es organizar, prevenir, ¿no? Hacer la previsión de todo, ¿no? Lo que queremos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje para lograr nuestros objetivos, ¿no? Los resultados, ¿no? En el logro de sus capacidades. Nos referimos a los estudiantes. Y luego también la importancia, pues, es que no vamos a improvisar, sino vamos a tener los objetivos claros, ¿no? Los objetivos precisos, ¿no? A dónde queremos llegar, ¿no? Esa es la importancia. Muy bien, creo que ustedes lo han dicho, muy bien. A ver, aquí también, bueno, voy a leer la última. Leida nos dice, es importante planificar porque es fundamental para la práctica docente, teniendo en cuenta que de ella depende el éxito
a nuestra labor. Muy bien. Muchas gracias por sus participaciones. Interesante. Muy bien. Y bien, vamos entonces al propósito del aprendizaje de la sesión del día de hoy. El propósito es que al término de la sesión, ustedes, los estudiantes, puedan identificar y expresar los conceptos de planificación curricular. ¿Cuáles son esos procesos y aspectos a considerar en la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje? Entonces vamos a poder identificar, ¿no? Y expresar esos conceptos, ¿ya? Por ejemplo, en este primer momento ya ustedes lo tienen claro, ya lo han expresado a través, ¿no? De repente verbalmente y muchos también mediante el chat, ¿no? Entonces, eso va a ser, ¿no? Que podamos identificar claramente, tengamos las ideas claras. Muy bien. Entonces decimos, ¿no? Que planificar es, pues, ¿no? El arte de imaginar y diseñar procesos para que los estudiantes aprendan. La planificación debe ser de carácter reflexivo, ¿no? Como dijo otra compañerita también anterior, flexible, porque ustedes pueden adaptar, pueden en el proceso, si ustedes hacen una unidad, por ejemplo, para un mes o un proyecto para un mes, ustedes en el camino pueden ir haciendo algunas adecuaciones, ¿no? Algunas adaptaciones o también algunos cambios. ¿Por qué? Porque es flexible. ¿Ya? Entonces es una hipótesis de trabajo que puede considerar situaciones previstas y emergentes. ¿Qué quiere decir esto? En base, pues, a las necesidades, ¿no? A los requerimientos, a las expectativas de nuestros estudiantes. Y por tal motivo siempre se va a basar en los propósitos de aprendizaje, ¿no? Y estos propósitos de aprendizaje van a estar ligados, ¿no? Directamente ¿con qué? Con nuestras competencias, ¿no? Las competencias y las capacidades, ¿no? Previstas para la edad, ¿no? De los estudiantes que tenemos a cargo. Muy bien. Entonces, el currículo nacional es un documento de carácter oficial que debe cumplir una función pedagógica que acompaña al docente en su labor cotidiana. Bien. ¿Cómo planificamos? ¿Qué es lo que debemos tomar en cuenta? ¿Cuáles son esos procesos, ¿no? De la planificación. Primeramente, debemos tomar en cuenta la caracterización del estudiante y del contexto. Muy bien, lo que ustedes también han escuchado, ¿no? Primero tenemos que hacer una evaluación diagnóstica, conocer en qué situación se encuentran nuestros estudiantes, qué necesitan, qué requieren, ¿no? Cómo está su desarrollo, ¿no? Cognitivo, el desarrollo psicomotor, social, ¿no? Lenguaje acorde a la edad. Tenemos que tener una información. Por eso que, ¿no? Luego de aplicado la evaluación diagnóstica, ¿no? Entonces ya podemos decir cómo están nuestros estudiantes, ¿no? Y hacemos pues una caracterización, un informe diagnóstico, ¿no? De lo que estamos encontrando. Luego se va a determinar el propósito de aprendizaje. Ya conociendo, ¿no? Qué requieren nuestros estudiantes, vamos, y de acuerdo también a la edad, vamos a determinar, ¿no? El propósito, ¿no? ¿no? Que el propósito a lograr. El propósito pues siempre apunta al logro, ¿no? Al logro de los aprendizajes, ¿no? Y cuando hablamos de los aprendizajes pues es todo, ¿no? En el desarrollo hablamos de la primera infancia, es pues cognitiva, es socioemocional y es también la comunicación, el lenguaje y la psicomotriz. Luego viene el establecer procedimientos para recoger evidencias. Cuando hablamos de establecer procedimientos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a lograr? Entonces nosotros determinamos, ¿no? Luego de saber qué es lo que queremos lograr, ¿cómo vamos a lograrlo? Entonces para ello nosotros tenemos que aplicar algunos instrumentos, ¿no? De evaluación para recoger esas evidencias. Si queremos, por ejemplo, que el niño, ¿no? Por ejemplo, identifique tamaños, ¿no? De tamaños, por ejemplo, de las formas, ¿no? Formas y tamaños, por decir, ¿no? De los objetos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Darle el material y vamos a recoger a partir, ¿no? Cuando evaluamos, ¿no? A partir del instrumento, ¿no? Por ejemplo, les digo agrupar
todos los, ¿no? Los objetos o los juguetes que son de forma redonda, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos, ¿no? Ahí vamos a ver si el niño identifica. Entonces, esas son las evidencias que vamos a ir recogiendo, ¿no? Entonces, tenemos que establecer, ¿no? ¿Cómo lo vamos a recoger esas evidencias? ¿A través de qué? A través de la observación, ¿no? A través de las preguntas, ¿no? Y para ello tenemos que elaborar también un instrumento. Y luego ya diseñamos y organizamos la secuencia de las situaciones, que quiere decir las actividades, ¿no? Las actividades que vamos a realizar, ¿no? ¿Qué estrategias vamos a poner en juego y las condiciones pertinentes, ¿no? O sea, cómo, en qué, en dónde, ¿no? El lugar, ¿no? El contexto. ¿Ya? Entonces tenemos que considerar 4 aspectos, ¿no? Primero conocer, determinar el propósito, ¿no? Establecer, ¿no? Cómo vamos a recoger, qué evidencia vamos a recoger para saber si nuestros estudiantes están logrando, y luego diseñamos ya la sesión, ¿no? Con las actividades, los recursos, las estrategias. Bien. Bien, formar una sociedad. Muy bien. ¿Cuál es el, ¿no? ¿A dónde apunta el currículo nacional, el CENEP? ¿A dónde apunta, no? Tenemos un perfil de egreso para cada ciclo, ¿no? Del estudiante en educación básica, ¿no? Sabemos que la educación inicial, pues, está considerada en el primer y segundo ciclo de la educación básica. Bien, ¿cuáles esos, digamos, esos paradigmas? Es formar una sociedad, ¿no? Democrática, solidaria, justa, inclusiva, próspera, tolerante, ¿no? Forjadora de una cultura de paz, ¿no? Ahí también está relacionado con los enfoques transversales. Y formar personas capaces de, ¿no? De lograr su realización ética, intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y consolidación de su identidad. Aquí también estamos hablando, ¿no? De las capacidades, de las habilidades y de las destrezas, ¿no? Y los valores. Recordemos que la educación, ¿no? Es formativa y es integral. ¿Qué nos dice en el perfil de egreso? ¿No? El perfil de egreso. ¿Qué estudiantes queremos conseguir? ¿No? ¿Hacia dónde vamos? Muy bien. En cuanto a la sociedad, ¿no? Que sea pues una sociedad con cambios, ¿no? Las tendencias actuales, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estamos viviendo en este contexto virtual, ¿no? Desarrollar también, por ejemplo, ¿no? Las habilidades en las TICs, ¿no? Las habilidades, ¿no? En esos, de acorde al contexto en que se vive. Esos retos, ¿no? Los retos y los desafíos, o sea, basados, pues, en que el niño desarrolle para ¿no? Resolver problemas de su vida diaria y resolver para más adelante, para que vaya en el camino de su autonomía, ¿no? Lograr valerse por sí mismo. Del estudiante, ¿qué es lo que queremos del estudiante? ¿No? Que pueda desarrollar, ¿qué? Primero sus desempeños, ¿no? ¿En base a qué? A los estándares. Los estándares los vamos a encontrar en el currículo nacional, ¿no? Para cada ciclo, ¿no? ¿Qué se va a lograr para cada ciclo, ¿no? ¿A partir de qué? De las capacidades que se encuentran en el currículo y las competencias. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a ver, cómo vamos a observar que un niño está avanzando? A partir de sus desempeños, ¿no? Y para ello tenemos que contar en qué ciclo, los estándares del ciclo en que está, qué capacidades va a lograr por cada área y las competencias, ¿no? Que se encuentran todos estos estándares de capacidad y competencia, los vamos a encontrar en el currículo. Y tenemos que todo esto guía a los enfoques transversales. Entonces tenemos que el enfoque del currículo nacional, pues, ¿no? Desarrolla competencias, plantea, ¿no? El desafío pedagógico. El currículo, ¿no? Nacional de la educación básica se enmarcan con las corrientes socioconstructivistas. Ahí tenemos, por ejemplo, vamos a ver ya las teorías, ¿no? Por ejemplo, de Vygotsky, ¿no? También las teorías de Jean Piaget, ¿no? Que hemos estado estudiando, ¿no? Y seguramente ustedes el ciclo anterior lo han estado, ¿no? Han estado analizando. ¿Ya? ¿Y qué plantea pues esta teoría?
el socioconstructivismo plantea que el conocimiento es construido por el sujeto que aprende y por la interacción con las personas, ¿no? O sea, la sociedad, el contexto, ¿no? Es favorable, ¿no? Para que puedan, ¿no? Poder construir sus propios aprendizajes. Muy bien. Ahí tenemos los aportes del currículo nacional. Ya hemos visto, ¿no? Cómo se ha diseñado a partir, ¿no? De un currículo para la educación básica, ¿no? Incorpora el perfil de egreso, a ver el audio, la diversificación regional y también fortalece la educación cívica, profundiza los enfoques por competencias, refuerza el enfoque formativo de la evaluación, ¿no? De la evaluación formativa y incorpora los estándares de aprendizaje. Bien. Todo ello encontramos en el currículo. Por favor, el audio. Compañera, tu micro. El audio, por favor. Ya, bien. Entonces, muy bien. Entonces, aquí estamos las preguntas para que tengamos claro, ¿ya? ¿Qué entendemos por planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje? Bien, entonces podemos decir que planificar es el arte de imaginar y diseñar procesos para que los estudiantes aprendan. La planificación, ¿cómo debe ser? Debe ser reflexiva. ¿Por qué reflexiva? Porque yo tengo que primero conocer cómo están mis estudiantes, ¿no? Y hacia dónde, qué es lo que quiero que logren, y también considerando sus estilos y ritmos. Debe ser flexible, ¿ya? ¿Por qué? Porque podemos cambiarlo, podemos hacerle cambios. Si encontramos niños con algunas dificultades, podemos también adecuarlos, adaptarlos también, ¿no? Entonces a eso le llamamos adaptación, ¿no? A partir de las actividades, ¿no? Entonces, por eso le llamamos flexible. Y todo se basa a situaciones previstas, ¿no? A situaciones que nosotros vamos a ver a partir de sus propias necesidades. ¿Y en qué se basa? En los propósitos de aprendizajes, ¿no? Tenemos que tener un propósito, ¿no? Por ejemplo, así como nosotros planteamos en las sesiones diariamente, ¿no? Decimos, por ejemplo, en esta sesión, ¿cuál es el propósito? Que ustedes puedan, ¿no? Tener, ¿no? Una idea clara, ¿no? Conceptualizar, ¿no? Los conceptos, por ejemplo, ¿no? De planificación, ¿no? ¿Cuáles son esos procesos, ¿no? Que debemos considerar. Entonces, la planificación curricular tiene mucha relación con la evaluación formativa. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que nosotros vamos a planificar diseñar nuestras propias actividades para el logro de un propósito que ya se ha planteado, ¿cómo vamos a saber, cómo vamos a evidenciar y cómo vamos a poder informarnos si nuestros estudiantes están logrando a través de la evaluación? Entonces la evaluación tiene que ir de la mano con la planificación. Entonces, ¿qué cosa es una evaluación? ¿No? Y estamos hablando de una evaluación formativa. Es un proceso sistemático en el que se recoge y valora información relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias de cada estudiante, con el fin de mejorar, ¿no? Oportunamente su aprendizaje o mejorar los procesos de enseñanza. Muy bien, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, cuando nosotros evaluamos, ¿no? La evaluación no es de carácter para poder, ¿no? Eliminar al niño, por decir, ¿no? O calificarlo, ¿no? Decir, pues este niño, ¿no? Es un niño que hoy, ¿no? El dentro aprendizaje, ya calificamos, ya decimos, no, no está logrando. No, sino que esta información nos va a servir más bien para poder hacer nuestra retroalimentación, poder ayudar a esos niños que tienen algunas dificultades. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Aplicando estrategias, ¿no? Aplicando otras nuevas, ¿no? Otras nuevas formas de cómo llegar a nuestros estudiantes, de repente con nuestros recursos, nuestros materiales. ¿Ya? En eso está empeñado la evaluación formativa. Es más que todo para apoyar de manera oportuna al estudiante. Ahora,
este proceso, ¿no?, de la evaluación formativa, por ejemplo, ¿cuáles son esas preguntas que debemos hacernos? ¿Hacia dónde vamos? O sea, ¿qué es lo que queremos lograr? Miren que tiene relación también con la planificación, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde voy? ¿No? ¿Dónde estamos y cómo seguimos avanzando? Es por eso que la planificación tiene que ver, ¿no? Tiene mucha relación con la evaluación formativa. Entonces, la evaluación formativa implica pensar y planificar, ¿no? Se vuelve consecuentemente formativa cuando la evidencia es efectivamente usada para adaptar a la enseñanza de las necesidades. Eso lo hacemos a través de la retroalimentación. Es por eso que también podemos, algunas competencias que no han sido, no se van logrando, o algunas capacidades, porque después vamos a ver, ¿no?, que son competencias con las capacidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, no se ha podido lograr en 1 o 2 sesiones, ¿no? Eso es permanente, se va a ir tomando nuevamente en otras sesiones para poder ir logrando, ¿no? Entonces se va a ir evaluando. La evaluación formativa va durante todo el proceso, ¿no? El proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien. ¿Qué debe considerar el docente al momento de planificar? Muy bien. ¿Qué debe considerar? Que, por ejemplo, ¿no?, el enfoque del currículo y de las áreas. Sabemos que el enfoque es social constructivista, ¿no? El enfoque del currículo es basado en el socioconstructivismo, ¿no? ¿Qué áreas? ¿Cuántas áreas tenemos por el nivel que estamos trabajando, ¿no? Sabemos que en inicial tenemos, pues, el área de, ¿no?, de matemática, comunicación, ¿no?, psicomotora, ¿no? Y también ciencia y ambiente, ¿verdad? Y ahora se ha incorporado, pues, también, ¿no?, en la comunicación, por ejemplo, el uso de las TICs también, ¿no? Entonces, no necesariamente vamos a trabajar con los niños, pues, en las computadoras, sí, ¿no? Digamos, ¿no? Sino que vamos a ir, ¿no? Las TICs son, ¿no?, los medios, ¿no?, de información, ¿no? Los medios de información que se utilizan a partir, ¿no?, de diversas formas. Por ejemplo, ¿no?, el WhatsApp. Ahora, por ejemplo, los niños utilizan mucho el WhatsApp, ¿no? Los vídeos, ¿no?, a través, por ejemplo, del Internet, ¿no?, a través de los dispositivos que son el celular. Entonces, también es una forma de ir trabajando ya las TICs con los niños, ¿no? ¿Qué se debe considerar? Las necesidades, los intereses y las características de los estudiantes en relación con los propósitos de aprendizaje. O sea, ¿qué voy a trabajar? Si hoy voy a tocar el tema, por ejemplo, a lo mejor en este contexto, dependiendo, ¿no?, de la necesidad. Por ejemplo, ahorita estamos en un ambiente donde, bueno, poco a poco estamos saliendo de esta pandemia, ¿no? Pero tenemos que seguir cuidándonos, ¿no? Entonces, ¿qué debemos reforzar, por ejemplo, ¿no? Siempre seguir trabajando, ¿no? El cuidado del medio ambiente, el cuidado personal, ¿no? Y también ir conociendo, por ejemplo, ¿no?, el tipo también de alimentación que debemos tener, ¿no?, para poder reforzar nuestro sistema inmunológico y todo ello. Los recursos y materiales, ¿no? También se tiene que considerar qué recursos y qué materiales, ¿no?, didácticos, pueden ser concretos, pueden ser también algunos recursos didácticos también del medio donde trabajamos, ¿no? Y cuáles son esas estrategias, ¿no?, didácticas, que son muchas, ¿no? Y que el docente puede ir creando también, ¿no?, a partir, ¿no?, de las necesidades de los niños. Bien, aquí tenemos, ¿qué debemos tener en cuenta en el proceso de determinar el propósito de aprendizaje en base a las necesidades identificadas? Muy bien. ¿Cómo determino el propósito? El propósito tiene que tener mucha relación con lo que yo quiero conseguir o con lo que yo quiero lograr en base también a las necesidades, ¿no?, del niño, y en base también, por ejemplo, al área, ¿no?, en que se está trabajando. Aquí tenemos una pregunta. ¿Qué aprendizaje se espera que desarrollen los estudiantes con relación a las competencias? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Analizar, ¿no?, las competencias, las capacidades y los enfoques transversales del currículum nacional para comprender el sentido de los aprendizajes. Por ejemplo, ¿no?, y yo si voy a trabajar el área de matemáticas, debo, ¿no?, de tener, primero hacer, ¿no?, una revisión. ¿Qué competencia,
¿no? Porque la competencia es macro, ¿no? Porque esa se puede trabajar, una competencia se puede trabajar varias veces durante el año, porque una competencia no se va a lograr, pues, en un día, ¿no? Eso es permanente. Entonces, ¿qué capacidades, no? Si yo quiero identificar, por ejemplo, texturas, ¿no? O colores, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál será mi propósito? Entonces, tiene que tener mucha relación la competencia, la capacidad, o sea, la capacidad de lo que el niño va a lograr, por ejemplo, ¿no? Y el propósito. Mi propósito sería, pues, que el niño, por ejemplo, si fuera matemáticas, y voy a proponerme que ellos identifiquen colores básicos, por ejemplo, ¿no? El rojo, el amarillo y el azul. Entonces, mi propósito será, pues, ¿no? En base al área, identificar colores, ¿no? La capacidad, ¿no? Que los niños, por ejemplo, ¿no? Identifiquen en frutas, en objetos, el color rojo, por ejemplo, ¿no? El amarillo, ¿no? Ya. Y mi propósito será, pues, que al término de la sesión, por ejemplo, el niño puedan identificar, ¿no? Si son de 4 o 5 años, porque se basa también, hay que dosificar, ¿no? Por ejemplo, de 5 años sí están en capacidad de poder reconocer los 3 colores al mismo tiempo, ¿no? Entonces, el propósito será eso, ¿no? Entonces, en base a la competencia y a las capacidades. ¿Qué aprendizajes previos tienen los estudiantes? Muy bien. ¿Cómo saber, no? En qué situación se encuentran. Si ellos, ¿no? Vienen con sus saberes previos, ¿no? O sea, a partir de la experiencia que han tenido, ¿no? Entonces, ¿qué se recomienda? Recopilar la evidencia de aprendizaje de los estudiantes, analizar e interpretar la evidencia de aprendizaje. Para ello es necesario contar con criterios de valoración, ¿no? De la evidencia, ¿no? O sea, primero, pues, yo conozco, ¿no? A partir de, ¿no? Del recojo de saberes previos, voy a tener también una información de cómo están mis estudiantes. Las evidencias deben ser, pues, precisas, ¿no? Deben ser, por ejemplo, si yo voy a, tomando el ejemplo anterior, quiero que identifique el niño los colores, por ejemplo, el rojo, ¿no? En las frutas, en los objetos, en diferentes, ¿no? En ropa, por ejemplo, ¿no? En otros objetos, en juguetes. ¿Qué es lo que debo hacer? Pues, ¿no? Preparar, por ejemplo, una lista de cotejo de mi instrumento, ¿no? A partir, por ejemplo, de preguntas, identifica en colores, identifica, por ejemplo, en frutas, en ropa, ¿no? A partir de, ¿no? De 4 o 5 preguntas, ¿no? Que el niño, por ejemplo, puedo decirle, a ver, escoge, a ver, de todo, les doy una cantidad de material, les digo, escoge el color, a ver, el color rojo, ¿dónde se encuentra? A ver, agrúpalo, ¿no? Muy aparte, en un grupito, todos los objetos, por ejemplo, de color rojo, ¿no? Entonces, esas son las evidencias, ¿no? A partir de las preguntas y a partir de los instrumentos, pero a partir también de las estrategias que voy a aplicar, ¿no? Entonces, las evidencias deben ser claras. Bien. Cuando hablamos, ¿qué debemos tener en cuenta en el proceso de determinar el propósito de aprendizaje en base a las necesidades, ¿no? Identificadas? Muy bien. ¿En qué nivel de desarrollo de la competencia se encuentran los estudiantes? Esta información se debe obtener, ¿no? Al comparar el nivel esperado de los estándares de aprendizaje, por supuesto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el perfil de egreso, en el primer y segundo ciclos, ya están en el currículo nacional, ya están estipulados los estándares de aprendizaje. Por ejemplo, para la edad de 3, ¿no? Para lo de 4 y para los de 5. ¿Ya? Entonces tenemos que irnos a esa información. Es por eso que el currículo nacional es pues el documento, ¿no? El documento que no debe faltar y que debe trabajar. Es como decir, como tener, por ejemplo, la Biblia, o tener, por ejemplo, ¿no? En la cocina, por ejemplo, ¿no? El gas, ¿no? Un insumo importante para poder trabajar. Entonces, ¿qué debe tener el docente? El currículo nacional, ¿no? Por ejemplo, para poder determinar, ¿no? Y también hay que ir, ¿no? Leer, hay que ir revisando y hay que ir analizando cada competencia, ¿no? Con sus capacidades. Bien. ¿Qué debemos tener en cuenta en el proceso de establecer los criterios para recoger evidencias? ¿Cómo se recogen las evidencias de aprendizaje sobre el progreso? Muy bien. Para determinar estas evidencias,
¿no? ¿Qué se debe hacer? ¿No? Contrastar, por ejemplo, los aprendizajes que demuestra el estudiante con los criterios establecidos. Por ejemplo, al hacer, ¿no? Al elaborar mi instrumento de evaluación en base a mi propósito, por ejemplo, ¿no? Puede ser mi lista de cotejo o puede ser una ficha de observación, ¿no? Estos criterios que voy a establecer, tengo que contrastar, pues, de manera real, ¿no? De manera in situ, como se dice, con el estudiante, ¿no? Por ejemplo, como les decía anteriormente, ¿no? Si yo voy a evaluar, por ejemplo, que el niño identifique, ¿no? Las formas, ¿no? Entonces, yo debo tener mi instrumento y a partir de ello debo ir, ¿no? Recogiendo esa información con diferentes, ¿no? A partir de diferentes actividades. Por ejemplo, de repente agrupar, que me señale, ¿no? Que nombre, ¿no? O de repente también a través del juego, ¿no? A través del juego también, ¿no? Por ejemplo, figuras en el patio, para que ellos puedan, por ejemplo, ubicarse en la figura que yo me he propuesto para ese día, que identifique, por ejemplo, por decir color cuadrado, ¿no? A partir de la forma cuadrada, a partir, ¿no? De esos criterios que yo he establecido en mi instrumento, voy a, ¿no? Contrastar, ¿sí? Mi estudiante. Y si algunos, pues, de ahí, ¿no? No están, por ejemplo, el niño no responde o está en duda, entonces eso me está dando un indicador, ¿no? De que realmente, pues, está todavía faltando reforzar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Trabajar con ese niño, profundizar, ¿no? A partir de una retroalimentación. ¿Qué lo puedo hacer durante la semana, durante los días, ¿no? Un tiempecito especial para poder trabajar con los niños. Muy bien. Bien. Estimados estudiantes, vamos a trabajar hoy día. Miren, tenemos un caso que vamos a leerlo y por favor quiero que nos analicen bien y si pueden tomarle fotito, por favor, le vamos a tomar y también a ya las preguntas, porque voy a trabajar en salitas hoy día, voy a trabajar en salas y cada grupo, ahí son 6 preguntas, cada grupo va a resolver una pregunta, ¿ya? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí les voy a dar en la plenaria. ¿Ya? Entonces, miren, ¿en qué consiste el trabajo colaborativo? ¿Ya? Les voy a ubicar en salas, ¿ya? En salas de trabajo, ¿ya? Y aquí va a haber 6 equipos, ¿ya? Ya yo lo voy a hacer de manera automática, ¿ya? Para que ustedes puedan. El equipo 1 va a responder la primera pregunta, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, ustedes en la salita de trabajo, ya, que van a estar ustedes solitos, yo voy a ir pasando por cada salita, entonces ustedes van a responder, van a interactuar, ¿no? Van ustedes en grupo, en el grupo que están, van ustedes a ir respondiendo entre ustedes, van a ir definiendo la pregunta y van a escoger a ¿no? A un expositor, van a elegir entre ustedes, el grupo puede ser de 7, 8, y van a elegir ustedes quién es el que va a leer nada más la respuesta de esa pregunta, ¿ya? Para que lo pueda exponer en la sala, ¿ya? En la sala principal. Entonces, este trabajito, ¿en qué consiste? En que, pues, van a responder, cada equipo va a responder una preguntita, ¿ya? Porque ya vamos a tomar otra tónica también de trabajo así colaborativo, ¿ya? Bien, entonces les sugiero que tomen una fotito, por ejemplo, tanto al caso como a las preguntas, ¿ya? Para que cada uno sepa, por ejemplo, yo voy a entrar de sala en sala y le voy a decir ustedes, responden a la primera pregunta, ustedes son el equipo 2, ustedes son el equipo 3, ¿ya? Y les voy a ir diciendo a qué pregunta van a ir respondiendo, ¿ya? Bien. Entonces vamos a analizar un caso acá. El caso de Mario. Muy bien, miren, es un caso, ya es una casuística, ¿ya? Y hay que tomar, voy a leer 2 veces para que ustedes tomen bastante, ¿cómo se llama? Analicen, ¿ya? Y luego podamos responder. Bien.
Otra consultita, solamente voy a estar en la sala, van a estar 10 minutos, ¿ya? 10 minutos para que puedan responder la pregunta, creo que es suficiente, y después tener tiempo para que uno de ustedes que elija, que el grupo elija, pueda, ¿no? Ser el expositor para que responda la pregunta. Bien, entonces ahí iniciamos, ¿ya? El caso de Mario. A ver, Mario es un director de la institución educativa 32012. Y al ingresar al aula del cuarto grado, observa que los estudiantes están resolviendo ejercicios de una fotocopia guiado por el docente durante dicho proceso, ¿no? Mario es un director que, bueno, ha entrado a supervisar al aula y ha visto pues que en este momento, bueno, ha observado que los estudiantes están resolviendo sus ejercicios, ¿no? De una fotocopia, pero que está guiado, ¿no? El docente está, ¿no? Está guiando, está haciendo las recomendaciones, está dando las pautas durante el proceso. En cada pregunta, el docente interviene repreguntando, ¿no? Y también dando medias respuestas. O sea, el docente está acompañando, ¿no? Y a cada grupito, ¿no? El docente pues está haciendo las preguntas, ¿no? Para ver si han entendido, ¿no? Y dando también algunos que les preguntan, algunos, ¿no? Entonces, también da algunas respuestas, pero no lo da totalmente, sino medias respuestas. Las consignas para que los estudiantes completen la ficha entregada. Bien, entonces es a partir de una ficha que les ha dado el ejercicio, ¿no? Entonces él va haciendo el acompañamiento, ¿no? Va haciendo las preguntas, va preguntando de repente cómo están, cómo les está yendo, ¿no? Y luego de repente da alguna guía, algunas respuestas, también algunos que de repente todavía están, no están tan claras las consignas, y él dice pues que una vez que les da el tiempo, ¿no? Previsto, ¿no? Deben completar la ficha. El director, al ver esto, se acerca al docente y le pide su planificación, le pide, ¿no? Su sesión de clase, ¿no? Y al leer la sesión, ¿no? Le pide y el docente lógicamente le da. Al leer la sesión y la unidad del docente, encuentra que parte de lo que está realizando no coincide con lo que está realizando en la sesión. O sea, no hay una coherencia, ¿no? De lo que él está realizando con lo que está planificado en su sesión, ¿no? Entonces se está encontrando, ¿no? Y le encuentra que no coincide en algunos aspectos, ¿no? Entonces, cuando se retiran ya los estudiantes, ya termina su hora, el director dialoga con el docente y le plantea que los estudiantes deben aprender reflexionando y analizando, etcétera. Y hace notar que las actividades propuestas están relacionadas con copiar y responder preguntas, ¿no? Pero no usan tampoco material concreto, ¿no? No observa que usan material concreto, ¿no? Entre otras. ¿Ya? Entonces, muy bien. Miren, entonces hemos visto, a ver, para darles algo más concreto, ¿no? Entonces él ha entrado a supervisar, bueno, los niños han estado realizando una actividad de matemática, el docente, ¿no? Está acompañando, está viendo, está dando algunas pautas, pero también le pide su planificación y encuentra que en algunos aspectos no coincide, o sea, no está, ¿no? Acorde con lo que ha planificado. Y cuando ya se retiran, el director hace pues la retroalimentación, ¿no? Con el docente y le dice pues que los estudiantes deben aprender reflexionando y analizando, ¿ya? Y hace notar que las actividades propuestas están relacionadas, ¿no? Con lo que él está haciendo es solamente pues copiar y responder algunas preguntas y no usa material concreto, ¿no? Entre otras cosas. Bien. Entonces ya sabemos el caso del docente Mario. Muy bien. Mario es el director. Muy bien. Bien.
Vamos a las preguntas. Muy bien. Analizando el caso. La primera pregunta es, ¿no? Para el grupo que, ¿no? Para el grupo 1, ¿no? Que ya yo les voy a determinar. ¿Qué entiende el docente del caso por planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje? Ya, la pregunta es para el primer grupo, ¿no? ¿Qué entiende el docente del caso? Planificar el proceso de enseñanza-aprendizajes, ¿estará el docente, no? ¿Sabrá, estará bien empoderado, no? De lo que es planificar, ¿no? ¿Habrá tomado en cuenta los aspectos que nosotros hemos visto, no? Tanto en el vídeo como ¿no? Como en la explicación, por ejemplo, si de repente ha tomado en cuenta las características. ¿Creen ustedes que ha tomado en cuenta las características? ¿Ha tomado en cuenta, ¿no? Algunos aspectos, ¿no? Entonces, eso vamos a ir debatiéndolo ya en equipos. La segunda pregunta es, ¿qué entiende por evaluación formativa? ¿Ya? Pero con sus propias palabras ustedes, ¿no? ¿Qué entienden por evaluación formativa? ¿Qué creen que es, ¿no? ¿Cómo se determina este proceso para ustedes, ¿no? ¿Qué etapas tiene y qué se debe considerar? La tercera pregunta, ¿no? Para el grupo 3. ¿Qué relación existe entre planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje y la evaluación formativa? Lo que les decía, ¿no? ¿Ya? Tenemos que considerar que la planificación, pues no puede haber una planificación sin evaluación. Entonces, hay que establecer qué relación existe, para qué, ¿no? La planificación, ¿no? El proceso de planificación, la sesión, ¿no? La sesión de aprendizaje debe también tener, ¿no? Debe ser evaluado, tiene que tener los criterios de evaluación y sus instrumentos de evaluación. La cuarta pregunta, ¿qué debe considerar al momento de planificar? ¿Qué se debe considerar al momento de planificar? ¿Ya? Entonces hemos visto también esos aspectos. 5. ¿Cuáles son los procesos de la planificación y cómo se desarrollan? ¿Ya? ¿Cuáles son los procesos de la planificación, no? ¿Cuáles son esos procesos? ¿Ya? ¿Y cómo se desarrollan? Muy bien. Habíamos visto que para planificar, ¿qué teníamos que tomar en cuenta? 4 eran los procesos, ¿no? ¿no? La caracterización, ¿no? De los estudiantes, ¿no? Leer, ¿no? Determinar el propósito, revisar el CENEP, las competencias y las capacidades, ¿no? Y luego, ¿no? Evaluar, ¿verdad? Entonces, eso, ¿no? Tomar en cuenta, ¿no? De plantear el propósito. No, las actividades y los recursos. Ya ve, ya me estaba salteando las actividades y los recursos. Miren, esos son los procesos. Muy bien. Y 6, ¿qué debemos tener en cuenta en cada proceso de planificación? Si nosotros decimos, por ejemplo, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, el diagnóstico, la caracterización de nuestros estudiantes. ¿Cómo lo debemos hacer? Muy bien, ¿a partir de qué? ¿Cómo creen que cómo se debe recoger esa información de la característica de nuestros estudiantes? De repente planteando una prueba de entrada, ¿no? Entonces, en cada procesito, ¿qué es lo que debemos tomar en cuenta? ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahí voy con el trabajo, ¿ya? Entonces, el equipo 1 va a ser la primera pregunta, el equipo 2 la segunda, y así, ¿ya? Muy bien. ¿Ya? Cada equipo internamente van a cada equipo va a elegir, ¿ya? Va a elegir a su coordinador para que pueda, ¿no? Exponer, ¿ya? El trabajo del equipo, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos. Voy a formar los grupos. Ya, somos 61, más o menos a 10 personas será. ¿Pues? Vamos a ver. Ya. Ya. No. A ver, vamos. Bien, chiquitos, ya estamos ya. Tenemos 6 salas, ¿ya? Entonces, muy bien. Bien, todos los estoy enviando a una sala y ustedes van a estar 10 minutos y ustedes van a aceptar, ¿ya? Van a aceptar.
Ujú. Ya, muy bien. Entonces, a ver, voy a entrar. Un segundito. ¿Qué dice 539? Mil buenas noches, disculpe, el Zoom me botó. Quería saber cómo lo ha manejado las sesiones, por favor.
Bien. Bien, queridos estudiantes, ya estamos todos en la sala principal. Ya hemos retornado. Y bien, solamente 2 minutitos, bien breve, conciso, la pregunta que les ha correspondido. ¿Ya? A ver, empezamos con el grupo que está preparado. A ver, el 1, el equipo 1. Buenas noches, profesora. Noches, Buenas Erika. noches, compañeras. Soy Erika Centeno, quien va, ¿no? Dar respuesta a la primera pregunta, ¿no? Respuestas con todas de mis compañeras que hemos acotado, ¿no? Como dice la primera pregunta, dice, ¿qué entiende el docente del caso por planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje? Muchas de mis compañeras, ¿no? Dimos la respuesta de que el docente, ¿no? No se planificó en el proceso de su enseñanza. El docente pues no se dedicó y planificó en el aprendizaje de sus estudiantes. El docente le faltó organizarse, ¿no? No hizo su trabajo como debe de ser, ¿no? Le faltó organizarse, le faltó estrategias, ¿no? Hizo su trabajo por cumplir, ¿no? Pero no pensó, ¿no? Como muchos docentes a veces hacen ¿no? Quizás por trabajo, no por dedicarse a que aprendan sus estudiantes, ¿no? Pero, y no imaginó, pues, no pensó que el director, pues, iba a entrar a su salón y ver, ¿no? Lo que estaba enseñando, ¿no? Y bueno, ¿no? Entonces el director pues revisó todo su trabajo, como que no le agradó, ¿no? Y entonces pues el docente, pues un docente tiene que estar preparado, buscar estrategias para que sus estudiantes puedan aprender, ¿no? Tener los materiales necesarios, ¿no? Para hacer un buen trabajo, ¿no? Como docentes, nosotras como futuras docentes, tenemos que planificarnos, tenemos que buscar estrategias para llegar, pues, a nuestros estudiantes, ¿no? Que ellos aprendan, ¿no? Conozcan más, ¿no? De lo que les puede enseñar, ¿no? Gracias, Eriquita. Muy bien, gracias, Erika, gracias. Gracias por tu participación y a todo el equipo. Muy bien, a todo el equipo, muy bien. Claro, en realidad lo que dijo bien preciso, ¿no? El docente no hizo su planificación de repente coherente con las necesidades, entonces ahí no había coherencia, no había una secuencia y no había una relación, ¿no? Con lo que él planifica y con lo que él realiza, ¿verdad? Entonces, muy buen aporte. Muy bien. El segundo grupo, ¿qué entiende por evaluación formativa? ¿No? Siempre también especificando al caso. A ver, equipo 2, ¿quién es el representante? Tenemos que ser bien breve, 1 minuto nada más, ¿ya? Preciso. Yo, Gloria. Ya, Gloria, muy bien, Gloria. Te escuchamos, Gloria. Bueno, a nuestro grupo, el número 2 nos tocó, ¿qué entiende por evaluación informativa? Recolectando los datos de todas mis compañeras, sus opiniones, hemos llegado a la conclusión que es un proceso permanente y sistemático, donde recogemos y analizamos información de los niños, donde valoramos los procesos de aprendizaje y niveles de avance, el desarrollo de las competencias. Eso es todo, Miss. Gracias. Muy bien, precisa, muy bien, claro. Ya hemos escuchado todos, planificar, prever con todos los recursos, ¿no? Para que se pueda desempeñar un buen proceso. Gracias, Erika. Muy bien. Grupo 3. Equipo 3. ¿Qué relación existe entre planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje y la evaluación formativa? La relación. Muy bien, brevemente. ¿Quién va a hacerse cargo? Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes. Buenas noches, Lourdes. Sí, hemos visto entre todas las compañeras, acotando todas, considerar que no puedo lograr, ¿no? En esta relación que existe, que dicen planificar el proceso, que no puedo lograr.
tener un objetivo en la planificación para llegar al niño, al alumno, con estrategias, con material concreto. Que la planificación coincida con la sesión, algo que hemos visto que en este tema de que no coincidía, ¿no? Hacer la retroalimentación al director vio que no coincidía con la sesión, su planificación. Entonces, tener más cuidado en eso, ¿no? Es decir, una buena planificación podrá lograrse el aprendizaje y por ende la evaluación. Te va a recoger, ¿no? Las evidencias, ¿no? Si los niños han logrado, ¿no? En este caso, si no había una buena planificación, tampoco la evaluación, porque era copia, ¿no? No había una reflexión, ¿verdad? Eso es lo que pudo notar el director. Gracias, Lourdes. Muy bien. Equipo 4. ¿Qué debe considerar al momento de planificar, ¿no? ¿Qué se debe considerar? Bien. ¿Quién está a cargo? Yo, Miss, soy Dinora. Buenas noches. Buenas noches, Dinora. Ya. La pregunta 4 que nos tocó es ¿qué debe considerar al momento de planificar? Los acuerdos que hemos estado con las compañeras, ahí hemos tomado la última decisión que dice lo siguiente: debemos de considerar las necesidades, intereses y las características del niño o jóvenes antes de planificar. Los recursos, los materiales, estrategias y procesos de cada aprendizaje. Y también los enfoques y saberes previos de cada uno. Cómo entran a clase y cómo van a salir al final. Gracias, Miss. Eso es todo. Muy bien, Dinora. Muy bien. Que todos están muy bien. Excelente. Les felicito. Gracias. Gracias, señorita. Muy bien. A ver, equipo 5. ¿Cuáles son los procesos de planificación, de la planificación y cómo se desarrollan? Bien, a ver, equipo 5. Mis buenas noches. Buenas noches, Susan. Mis compañeras y yo hemos aportado lo siguiente, que son la caracterización, determinar el propósito, evaluar las actividades y recursos. Que en una clase no se da solamente los materiales abstractos, sino también mediante la motivación, juegos, canciones, para que el alumno no se pueda, mejor dicho, aburrir en la clase, porque no todos solamente es entregar fichas y trabajarlas así, sino también animar al alumno para que pueda entender la clase, que es más mejor mediante la motivación. Muy bien, perfecto, muy bien. Esas son, ¿no? Las características, el propósito, que es muy importante, a dónde llegamos, ¿verdad? Las estrategias, ¿no? Y también las capacidades, las competencias. Muy bien. Gracias, señorita, muy bien. Ahora el grupo 6. ¿Qué debemos tener en cuenta en cada proceso de planificación, ¿no? En cada proceso que ya hemos escuchado a Erika, ¿no? ¿Qué aspectos debemos tomar en cuenta? Un poquito detallar de cada aspecto, ¿ya? Del proceso. Muy bien. Grupo 6. ¿Quién está a cargo? Mis buenas noches. Buenas noches, Violeta. Te escuchamos. Buenas noches, compañera. Bueno, Miss, lo que pudimos hacerlo entre el grupo de compañeras, se lo voy a redactar ahora. Nosotros pensamos que debemos de tener en cuenta lo que hemos entendido de lo que hemos escuchado y hemos leído. Debemos tener en cuenta los objetivos que queremos lograr en la enseñanza y aprendizaje del estudiante. Debemos tener en cuenta el contenido que vamos a dar de acuerdo a las necesidades, los recursos y los métodos. Debemos tener una evaluación digna, debemos evaluar mediante métodos planificados por el docente. Si no, sin planificación no puede haber evaluación, que es lo más importante para los estudiantes. Y viendo cómo depende de las evidencias, cómo van los alumnos, si en caso necesitan una retroalimentación, hacerla para poder lograr el objetivo que estamos planteando en la clase, en el aula. Gracias, Miss. Gracias, Violetita. Muy bien. Claro, ¿no? En cada aspecto, por ejemplo, detallar, ¿no? Si es, por ejemplo, en el diagnóstico, la caracterización, de repente una prueba de entrada para conocer, ¿no? Cuando hablamos de los recursos, tomar en cuenta también, ¿no? Qué materiales, ¿no? Los procedimientos,
Cuando hablamos, por ejemplo, de las competencias, ¿no? Determinar también, ¿no? De acuerdo al área, que tenga coherencia, que es lo que voy a conseguir. Y cuando hablamos también, por ejemplo, en la evaluación, ¿no? Que puede ser flexible, puede ser adaptable y podemos, ¿no? La evaluación consiste pues en retroalimentar, ¿no? En seguir, ¿no? Superando esas dificultades. Muy bien, señoritas, muy bien, ha sido muy bonito este trabajo, muy fructífero. Parece que muy bien lo han dominado ustedes, no han tenido dificultad y les felicito. Muy bien, les voy a compartir solamente la tarea que queda para esta semana, ¿ya? Ustedes saben que son cada 15 días, ¿ya? Bien, aquí voy a un poquito el Zoom. Voy a subir el Zoom. A ver. Ya. La tarea consiste en lo siguiente. Van a elaborar un organizador con las siguientes definiciones. Un organizador, ¿ya? Planificación curricular, concepto de planificación curricular, proceso de la planificación curricular, lo que acabamos de trabajar, relación entre planificación curricular y evaluación formativa, ¿no? En esos conceptos van a ser un organizador, ¿ya? Cada individualmente, y van a subir a la plataforma, ¿ya? La fecha de entrega es a partir del miércoles 3 hasta el martes 9 de noviembre, ¿ya? Del 2021. Si ustedes tienen alguna dificultad para entrar a la plataforma, tómenle una fotito, igualito me lo envían, ¿ya? De subir a la plataforma porque de todas maneras eso va a quedar ahí como evidencias, ¿ya? En la plataforma. Pero en caso, como les digo, tómenle una fotito, pero esto también se lo va a pasar a la señorita Heidi y ella lo va a colgar en la plataforma. Los PPTs también están en la plataforma, ¿ya? Bien. Entonces, quedamos así. Ya, señorita, muy bien. Y Miss, agradezco. Miss, ¿Sí? disculpe que corte. Soy Sí. Ali. Buenas noches. Miss, Ali, muy yo bien. estaba en mi trabajo y no sé qué tareas has dejado más. Usted. Ya, mira, la primera fue un trabajo que ya han estado entregando. ¿Me escribes, Ali? ¿Tienes mi número? Sí, Miss. Ya, me escribes, ¿ya? Me escribes y para dejarte ya. Esta sí tarea, sí, vuelvo a ponerlo, ya para que le tomen una fotito, si es que tuvieran una dificultad. Ya tómenle una foto, por favor, ¿ya? Ahí dice, elaborar un organizador, ¿ya? Esta es la tarea 2, con las siguientes definiciones, ¿no? Lo que hemos visto hoy día. Planificación, proceso de la planificación curricular, relación entre planificación curricular y evaluación formativa. Nada más, ¿ya? Esos 3 aspectos importantes, ¿ya? Eso, un organizador, ¿ya? Un organizador visual, ¿ya? Ya ustedes saben, ¿ya? Bien. Ya, Ali. Entonces, muy bien. Miss, disculpe. Me hizo una preguntita. Dígame. Me hizo una preguntita, disculpe. ¿Vamos a hacer un organizador de cada pregunta, por ejemplo, de planificación? El organizador, ustedes saben que es, pues, un organizador visual, es como puede ser un mapa mental, puede ser, ¿no? Como ustedes quieran diseñarlo, ¿ya? ¿Ya? Ahí van a poner los conceptos, las definiciones, nada más breves, ¿ya? Eso lo van a hacer en una sola hoja, en un Word, o también pueden hacerlo en una diapositiva y lo suben a la plataforma, ¿ya? Mira, lo va a dejar en la plataforma esta tarea, ¿verdad? Señorita. Lo va a dejar la tarea en la plataforma, ¿verdad? Lo vamos a dejar la tarea, sí, va a subirse a la plataforma, ¿ya? Va a subirse a la Miss, plataforma. una preguntita, Miss. ¿Se le puede hacer también a mano y lo podemos subir la evidencia en la plataforma? Claro, le toman una fotito, ¿ya? Y lo pegan en una diapositiva. Miss, disculpe, también. esa es la segunda tarea que dejen en la plataforma. Segunda tarea, exacto, la Ok, segunda ok. tarea. Sí, Ya, gracias. Estudien, prepárense, porque ya la próxima semana viene la evaluación, ¿ya? Listo. Que tenga buenas noches. Buenas noches, bendiciones a todos, ¿ya? Dios la Bendiciones. bendiga, Gracias, Miss. profesora. Chao, chao. Muy bien, chao, chicas, bendiciones. Chao, chicas. Chao, chao. Hasta la próxima. Hasta más tarde.